Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo. Aquí andamos todavía en el aviario. Amigos, recuerden suscribirse a mi canal. Los invito a que se suscriban, van a aprender mucho de verdad. También los invito a que me busquen en Facebook, en páginas como La Cría de Canarios MX, en grupos como La Cría de Canarios MX. Ahí también me pueden dejar mensajes y con gusto les estaré respondiendo. Por ahí un amigo me pregunta que cómo es que yo voy a pigmentar este canario, que es amarillo. Tal vez en el video, amigo, tú lo ves amarillo, pero mira, ya está tomando un color más naranjita. Entonces, este canario es de factor, entonces se puede pigmentar, se puede hacer más naranja. Me comentabas que si se necesita un alimento especial para poder pigmentar y que si el alimento para canarios amarillos es el mismo para canarios naranjas, si les va a servir. Bien amigo, me decías que es un alimento que contiene betacarotenos. El betacaroteno es el encargado de darle color al canario, vaya. Entonces, si tú le das a un canario betacaroteno amarillo, lo que vas a hacer es que coja dore. Entonces el canario se va a hacer un tono naranja dorado o amarillo dorado. Ese es el famoso dore. Eso es lo que se trata de evitar en los canarios amarillos para concurso. En el canario rojo hay algunos, no todos. La mayoría de rojos ya no presentan mucho dore, pero sí algunos llegan a presentar en la orilla de la careta o del pico un tono color amarillo dorado también. El mosaico también es uno de los que llega a presentar más dore. En la orilla de las alas presenta una tonalidad amarilla dorada, ese es el dore. Eso es causa de los betacarotenos. Entonces no te va a servir un alimento con mucho betacaroteno en un canario amarillo, en un canario mosaico. El betacaroteno se le da a los canarios de factor rojo porque los ayuda a que se ponga la pluma más brillosita, pero en exceso es malo porque les causa o les puede causar dore también. Entonces, para pigmentar el canario naranja o rojo vas a usar un pigmento que se llama cantaxantina o carofil, que el carofil viene de la cantaxantina pero sintetizado, ¿vale? Entonces, ese va a ser el pigmento del rojo. Para los amarillos vas a ocupar un pigmento que se llama luteína. Los alimentos que contienen más betacaroteno son los alimentos de color naranja rojo, como lo es la zanahoria, la manzana, el brócoli también contiene betacarotenos y causadores. Entonces los alimentos verdes también contienen betacarotenos o carotenos. Los alimentos amarillos, como lo es la flor de, de la vaina, la florecita, esa les va a producir un color más luminoso a los canarios amarillos. Entonces no es lo mismo, no se pigmenta con el mismo pigmento, vaya, se usa uno diferente, ¿vale? Entonces este canario quedamos que no es amarillo, es naranja y por lo tanto se podría pigmentar. Yo aquí no lo hago porque si yo pigmento este canario, lo que voy a lograr es que voy a pigmentar estos canarios también. Y se podría decir que se contamina a las otras dos aves y este canario pues quedaría pigmentado, ¿no? Entonces, esa es una consulta que me dejas. Un saludo y vamos con la siguiente consulta. Por ahí me decían que las Canarias ya habían puesto dos, ahora sí que he hecho sus dos o tres puestas y habían tenido huevos claros en todos. Amigos, siempre que ustedes tengan huevos claros, acuérdense de cambiar el macho. Por lo general siempre el del problema de principio va a ser el macho, porque no está en celo, entonces se requiere un canario que ya ha sido probado. Entonces yo les voy a dar un ejemplo. Yo aquí tengo este canario ya sé y ya me ha dado pollitos. Entonces si esta canaria me dio huevos claros, es esta,
Lo que voy a hacer es tomar este macho, se lo paso a esta y este lo quito y lo pongo en otra jaula aparte. Entonces, si la siguiente postura me vuelve a dar huevos claros, entonces el problema ya es la hembra, no es el macho. Puedes decir que tu macho está bien y le puedes poner otra pajarita y te tiene que dar pollitos. ¿Qué va a pasar con la hembra? Una de dos, o la hembra ya es muy grande, porque en el caso del nacional pueden ver que no tiene ninguna anilla. No estamos seguros de la edad de este canario, como en el caso de los canarios de raza. Por ahí publican que un canario viejo se da uno cuenta en las patas. Vean las patas de este ágata, ¿vale? No se ven tan escamosas. Entonces sí se ve un poquito grande, pero en realidad no tanto. Los canarios chicos tienen las patas más limpiecitas, más bonitas. Pero hay canarios, depende de los cuidados y de la limpieza del que los cría, que se ensucian abajo, y más si usan jaulas de este tipo, ahí se ensucian todo, ahora sí que la patita. Entonces se les van formando escamas muy feas y no quiere decir que son canarios viejos, pero la edad juega un papel muy importante en la fertilidad de la hembra. Si tu canaria ya es muy avanzada en edad, pues por eso es que te saca huevos así, porque va perdiendo fertilidad. Otro problema que podría pasar es que la hembra tenga un problema en su aparato reproductor. Entonces el óvulo no está muy bien y es por eso que no te saca huevos fértiles. Otra causa que también podría afectar es que la canaria tenga una bacteria. Eso era lo que les comentaba yo. Hay canarias que portan bacterias, tienen salmonela, y cuando ponen el huevo se la transmiten al huevo, se queda ahí encerrada la bacteria y entonces evita que los pollos se desarrollen y muere el huevo, ¿vale? El embrión, perdón. Ahí, amigos, hay que dar un tratamiento. Busquen mi video de Salmonelosis E. coli, la cría del canario MX, ahí les explico el tratamiento. Otro problema es la nutrición. Tu canaria puede no estar bien en el aporte nutricional que le diste en toda la temporada. Hay muchos que me dicen que si puso 3 veces y no sacó nada, que si pueden ponerle la cuarta vez. Claro que sí. Tú puedes intentar una cuarta vez, pero ya no te sugiero que pases de ahí, porque por tu afán de querer sacar pollos, lo que puedes causar es que tu canaria se muera, ¿vale? Hay mucha gente dice que como no le sacó pollos, lo va a intentar y lo va a intentar, y hay gente que se aferra a quererle sacar y sacar y sacar, y va a ser lo mismo. Si tu canaria tiene bacteria y no le diste tratamiento, va a ser prácticamente lo mismo, te va a salir huevos claros. Entonces tú vas ocasionando un desgaste a tu canaria y va a llegar el momento en que se le va a atorar un huevo y se te va a morir por tu afán de querer sacar pollos. Lo mejor es no pasar de esas 4 veces. Si no te sacó, ni modo, se separa la canaria del macho y ya no se vuelve a echar hasta el siguiente año. Es como una amiga me comentaba que no había sacado pollos, casi, solamente sacó uno o dos, y que a algunas de sus canarias se le atoraron los huevitos. Entonces ella prefiere perder la temporada y no arriesgar a sus aves, porque en ese caso eran rojos mosaico, es muy parecido a la gata pero sin melanina, todo blanco con rojo, y así no arriesga a sus aves, porque las aves de raza son más caras. Entonces si tú arriesgas a tu ave a que siga poniendo y poniendo, causas desgaste, se te muere, y el único que perdió fuiste tú, porque ni te sacó pollos y perdiste un ave. Entonces es mejor perder tiempo y temporada que perder un pajarito, ¿vale?
Por ahí también me preguntaban acerca de que si yo les doy algo a mis aves para que críen así como lo muestro en los videos, que si puedo decir el secreto. Amigos, ojalá y hubiera un secreto, ¿no? Pues imagínense, todos criaríamos de maravilla. No, 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 no. Yo no doy nada más que una buena alimentación. Tal vez ese sería el secreto de una cría, ¿vale? Porque si me siguen desde un inicio, vieron que yo tuve muchos problemas al inicio, desde huevos claros, machos que no pisan, machos en muda, hasta ratones tuve en el aviario, se metía uno, muerte de pollos en el huevo, solamente pollitos amigos, ahí sí les voy a decir, pollos así más o menos, como este de aquí, más chiquito, todavía no tenía plumas, sí tuve una baja y fue de esta hembra de aquí, entonces siempre va a haber bajas amigos, no crean que uno va a criar 100%, no. También tuve la baja de mi Gloucester, la tenía acá, también se me murió. Entonces siempre va a haber pérdidas, pero con la temporada se van a compensar, ¿vale? Pero pérdidas, por más que sepas del tema de medicamentos, de enfermedades, de lo que quieras de canario, siempre vas a tener pérdidas, ¿vale? No quiere decir que ya te la libraste, no. Haciendo y vamos a seguir en esto que es la cría de canarios MX, ¿vale? Saludos amigos, les dejo el video, que estén bien, bye y seguimos haciendo más contenido.